Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a platicar sobre un tema de interés para todos, sobre todo para los más jóvenes, cómo enfrentar el reto del cambio climático. Y México ha hecho una serie de compromisos, en la más reciente Junta COP hizo unos nuevos sobre cómo vamos a participar para disminuir el nivel de monóxido y dióxido de carbono en la atmósfera y sobre todo pues, cómo vamos a irlo sustituyendo por nuevas energías. Y para hablar de esto hemos invitado a Montserrat Ramiro, quien es una experta en el tema. Montserrat, bienvenida. Hola, gracias. Montserrat, buenas noches. A ver, primero, ¿qué fue lo que nos comprometimos en Egipto hace un par de semanas? A ver, y creo que además de lo que nos hayamos comprometido, es importante entender la historia de los compromisos ambientales. Lo que nos hemos comprometido. Sí, hemos comprometido. Los compromisos ambientales de los países se revisan cada 5 años y a partir del protocolo de Kioto y después de los acuerdos de París hace unos años, el chiste es que cada vez que tú revisas tus planes, tus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tengas un compromiso mucho más ambicioso. México llegó a esta última COP donde casi todos pensábamos que no iba a haber una propuesta oficial de una cosa que se llama NDC, que son los compromisos de un país en términos de sus reducciones, y al final sí llegaron con una postura oficial. Es importante resaltar que además de la postura oficial, hubo varias organismos de la sociedad civil que llegaron con un estudio de cómo podría México enfrentar este reto. Y es interesante porque normalmente para tener una postura necesitas saber cuánto emites, a partir de dónde lo mides, es decir, tener una línea base, y después tener un camino de cómo lograr esas reducciones. El chiste en este último compromiso oficial de México es que la línea base es lo que hubiéramos contaminado o emitido si no nos hubiéramos seguido con el compromiso inicial. Es decir, se empieza a diluir el compromiso, no es a partir de unas emisiones que estuvieran, imaginen, a partir de 2020 o a partir de 2010 o a partir del año que sea como línea base. Entonces, es difícil de saber exactamente cuántos son esas toneladas de gases de efecto invernadero o CO2 equivalente, porque justamente se frasea con esta línea base en donde no queda exactamente claro a qué te estás comprometiendo, lo cual en sí mismo es un poco una señal de cuál es la política pública alrededor y digamos, el compromiso del gobierno de la República en términos del medio ambiente y la sostenibilidad en general, porque no solo es el medio ambiente, ¿no? Entonces, las metas grandes de París eran 35% a 2030 y 50% a 2050 de energía limpia consumida a partir de la electricidad que consumimos a partir de fuentes limpias, y luego una serie de reducciones alrededor de toda la cadena productiva en términos de gases de efecto invernadero. Ahora, en general en el mundo, digamos, ve uno muy buenas noticias con relación a este tema. Por ejemplo, estoy pensando, los alemanes que tienen la mitad de la irradiación que nosotros, pues ya lograron creo que 45-50% de su energía limpia a través de eólica y de fotovoltaica. Nosotros tenemos un potencial brutal y no nos hemos movido. Todos los días aparecen noticias de cómo están aprovechando la fotovoltaica con plataformas en el mar, en los techos, en las ciudades, arriba de las estaciones de camiones, etcétera. Y aquí como que no estamos viendo eso, ¿no? Esa es una característica muy importante de lo último compromiso mexicano, y es que todos los países desarrollados, e incluso muchos en desarrollo, tienen una meta para ser neutros o net zero, que es decir, que vas a tener 0 emisiones de carbono de forma neta, ¿no? Y esto es a partir de lo que puedas utilizar como los bosques capturan carbono, entonces lo puedes netear, es decir, puedes
emitir Sigo gases de efecto emitiendo, pero capto invernadero, por pero acá. tienes ciertas hectáreas de conservación y eso te netea. México no tiene una meta cero en ese sentido. Al contrario, tenemos deforestación. Y digamos, para ir hacia ese camino, lo que es muy preocupante o de alguna manera muy, muy paradójico es que no tenemos ni una política pública en términos de energía, ni una política pública en términos de soluciones basadas en la naturaleza que sean claras. ¿Cuáles son esos compromisos y por qué son o insuficientes o poco claros? Porque no hay una sola herramienta para poderlos cumplir. ¿Para qué nos comprometimos? Nos comprometimos a disminuir nuestras emisiones en más o menos 50%, o sea, van muy en línea con lo que ya habíamos hecho. Pero eso es muy difícil de lograr si tienes, imagínate, vamos a poner 3 ejemplos, ¿no? La parte eléctrica. México, en lugar de ir hacia renovables, nos estamos alejando de renovables. La parte de petróleo y gas. México, en lugar de ventear menos, estamos venteando más. Ventear significa quemar el gas o ni siquiera quemarlo en los pozos de producción petrolera. Aventar el gas a la atmósfera sin Esto que recuperar. se ve en las carreteras. Exactamente. Ahí, ¿no? Y es porque no tienes infraestructura para poderlo capturar, porque eso además es quemar dinero, claro, porque el gas vale dinero, ¿no? Entonces, estamos haciendo mucho, estamos quemando y venteando mucho más gas del que deberíamos estar haciendo. Y luego tenemos programas en términos forestales que los ejidatarios, para poder ser acreedores al programa, quemaron sus tierras en muchos casos, en la gran mayoría, para después poder decir que estaban plantando nuevos árboles, en lugar de decir estoy cuidando. Pues primero quemo, claro, menos árboles, luego siembro, habrá más, pero quién sabe cuándo. Porque las reglas de operación te dan un subsidio que además es totalmente válido tener el subsidio. Es más, no solo es válido, es una buena medida. El problema es que está mal operado. Exacto. No mandas las reglas claras y dices, si tú tienes selva virgen y no la tocas, instantáneamente no solo tienes los beneficios de el que está plantando nueva selva, sino debería tener incluso un incentivo mayor porque la captura de esas toneladas de gases de efecto invernadero es muchísimo mayor en una selva madura. Entonces se hizo sin esto y además, digamos, es el 4% de lo que se podría capturar en términos de la captura forestal y es claramente insuficiente. Entonces, en estos grandes grupos, pues no hay ninguna medida que te haga pensar, bueno, México va a cumplir con ese compromiso. Es muy difícil tratar de analizar los programas cuando la realidad es así, ¿no? Porque suena como que simplemente no quieres dar una opinión, pero es que no hay nada en los programas que te permitan pensar. No, esa es la opinión. Esa es mi opinión. ¿no? Esa es la opinión respecto al tema. Pero digamos, mi opinión es, no hay nada que permita decir que lo que está escrito en el papel tiene alguna validez, ¿no? Ahora, Montserrat, yo tengo la impresión de que hay una buena sorpresa a nivel mundial y es que el coche eléctrico que se veía, o los híbridos se veían muy remotos, de pronto ya están aquí. Están aquí y yo creo que en muchos casos llegaron para quedarse. A lo mejor México se tarda más en llegar al eléctrico, pero el híbrido, por la orografía, no es tan sencillo y las estaciones, ¿no? Pero vamos hasta Detroit como símbolo, pues ya se lanzaron al coche eléctrico y México podría dar incentivos, como los que están dando en otros países, para limpiar la flota de automóviles. Por ¿no? supuesto, porque es un tema de cambio tecnológico. Ajá. Y en un mundo globalizado, independientemente de las tentaciones centralistas de muchos países, pues el mundo sí está globalizado. Y el cambio tecnológico está ahí y te permite hacer y tener coches a costos que empiezan a ser competitivos. Sí, Al principio, como toda tecnología, hacer coches con baterías de ion de litio pues fue muy caro. La batería sigue siendo, me parece que es alrededor del 70% del valor del coche, ¿no? Entonces, en la medida en que esto se tenga una escala mayor, los costos irán bajando y por lo tanto el mantenimiento de estos coches también es mucho más eficiente. El problema está en el inicio de cómo vas a cargar ese coche. En países como México, en donde no tenemos suficiente energía renovable, pues vas a estar pasando el punto de la contaminación de la refinería o de la planta de generación eléctrica al escape del coche, ¿no? O sea,
Digamos, En vez de estás... que contamine la Ciudad de México, será en Tula, donde Tula. compramos combustible. Y lo que es muy claro y eso hay que tener, la eficiencia de los coches de combustión interna ha mejorado muchísimo. O sea, el problema digamos, alrededor del transporte no se da en las fuentes móviles, es decir, en los coches en las ciudades, o no se da de manera tan contundente. El problema es el diésel y los camiones de larga distancia que usan combustibles menos eficientes. Ahora hay en el mundo diésel de ultra bajo azufre. México no ha implementado esa normatividad y le ha dado a Pemex una extensión de plazo para seguir comercializando diésel de azufre de 500 partes por millón. Entonces, es una cosa mucho más profunda que simplemente la movilidad eléctrica. Esa iba a estar. El problema es cómo haces para que la matriz de generación eléctrica en un país sea congruente con la aspiración de tener movilidad eléctrica que es más barata, es más eficiente, pero que sea consistente con una disminución de toda la huella de carbono de un país. Vamos a ver, nos queda muy poco tiempo, Ay, como perdón. siempre pasa con los programas. ¿Cuáles serían, digamos, las 3 cosas que a ti te gustaría ver que hiciéramos como país? Hay que planear hacia el futuro, Sí. no tiene que ser lo que se haga ahorita. Sí. Los 3 temas que tú dirías, para la siguiente campaña electoral me gustaría ver candidatos impulsando ¿qué? 3 cosas rápido, nos quedan 2 minutos. Necesitamos un incentivo, ni siquiera es un incentivo, es la decisión de que México apueste a energía renovable. Tenemos un gran potencial y lo único que necesitamos es dejar que la ley se cumpla, que los reguladores hagan su trabajo y que la industria tenga unas reglas del juego claras y parejas para todos. Porque ahí están los Estables, inversionistas, vendrían Claro. y ya. O sea, los inversionistas no hay que convencerlos, a los inversionistas hay que regularlos y hay que regularlos con reglas que se apliquen para todos de la misma manera y sean predecibles. Número 1. 2. 2, que se cumpla la ley, ese me parece que era el 1, pero bueno. Y otra es tener un plan que sea consistente entre toda la cadena, entre energía, sostenibilidad y derecho. El país necesita tener un camino clarísimo que sea, en este país se cumple la ley, en este país nos preocupa el futuro y el derecho de los jóvenes a un medio ambiente sano y lo vamos a hacer a través de estos mecanismos que nos aseguran que en el futuro podamos tener energía barata y limpia, con reglas claras para todos, en donde se puede recibir el capital de todas partes a través de una regulación que permita claridad y que beneficie a los consumidores y a los mexicanos. Y al planeta. Y al planeta, claro. Pues Montserrat, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Montserrat, mil gracias por estar aquí. Gracias. Y a usted por acompañarnos esta noche. Nos vemos la próxima aquí, en Primer Círculo. Muchas gracias por estar con nosotros. Lunes entrante también aquí, en Primer Círculo. Buenas noches.